músico, compositor, pero bueno, he dicho músico y podría decir musicazo, porque es el trompa o corno solista de la orquesta de la radio de Múnich. Y la verdad es que me siento tremendamente afortunado que quiera estar aquí hoy en el canal. De Cuenca, España, Rodrigo Ortiz, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jorge. El placer es mío por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Bueno, el placer como siempre también es mío, te lo vuelvo a agradecer yo a ti. Y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, teniéndote delante, es cómo es tocar en una de las orquestas de referencia del panorama europeo. Pues no es tan diferente al trabajo quizá en otras orquestas, en el sentido de que al final tienes que hacer tu papel y tocar con los compañeros. Quizá la exigencia es más alta quizá que en otros sitios, principalmente al ser una orquesta de radio, que uno tiene los micrófonos aquí todos los días y algunas veces también la cámara, que cuando vas a tocar los solos, lo que se gira de repente, ves la luz roja aquí al lado, la cámara puesto al lado y bueno, ese tipo de presión hay que gestionarla. Es quizá la diferencia más grande respecto a un teatro, el que bueno, es un poco más el día a día, pero bueno, una vez que estás ahí se gestiona y ya casi poco a poco empiezo a no notar que hay micrófonos alrededor y ya está, y centrarse en la Eh, música, es lo importante al final. ajá. Qué curioso porque en cuanto a la gestión de presión, siempre los músicos nos ponemos una presión extra que igual no tiene nada que ver con la realidad. No sé si a ti te ha pasado especialmente con esto de la cámara o si realmente puede tener una repercusión grande en el trabajo de la orquesta. El que, por ejemplo, no des lo mejor en un pasaje o algo así. Sí, desde luego la presión más grande es la que se pone uno mismo, eso sin duda es así. Eh, Al final yo lo pienso para ayudarme a mí mismo, no deja de ser un pensamiento egoísta, sí, aunque suena un poco duro, pero es verdad, ¿no? Al final es una orquesta y es el trabajo en conjunto lo que sale fuera y lo que el público recibe, a pesar que, claro, nosotros tenemos cada uno, sobre todo en la posición de solo, pues tienes pasajes más expuestos y comprometidos, pero no deja de ser lo más importante el mensaje musical y el conjunto de la orquesta. Entonces, puede ser que sí que afecte en algunos momentos a la orquesta en general. Yo creo que todo el mundo está muy acostumbrado una vez que está ya en una orquesta de radio, pero sí que puede ser que a veces, depende del programa y de cómo se haya ensayado, pues que hay algunos que se tienda por instinto a asegurar más que a disfrutarlo, a darlo todo, quizá, pero bueno, yo intento pensar siempre en la música y, digamos, alejar esos pensamientos. Qué bueno es pensar al final en la música, que es lo importante y sobre todo eso que no depende solo de ti, sino que depende más de todo el conjunto de tus compañeros que tienes alrededor. Que quería preguntarte también sobre cómo es la dinámica de ensayos, porque tú has tocado también en otras orquestas y quería saber si había mucha diferencia, sobre todo eso, pues también un poco la exigencia de directores o con los compañeros o incluso el repertorio que tocáis. Sí, claro. Yo antes trabajaba en una orquesta de un teatro. Y claro, cambia mucho sobre todo el horario, porque en un teatro, al menos aquí en Alemania, siempre se ensaya mañana como a las 10 y por la tarde a las 7 siempre eh, en medio un tiempo en el que de pausa. Y, y es más regular, siempre es cada día, cada 2 días, hay un día de pausa o no. Y aquí en la radio se ensaya más por proyectos, ¿no? O en las orquestas sinfónicas funcionan igual. Entonces, la dinámica es un poco más intensa. Se, Se ensaya directamente de cara a ese concierto que se suele grabar, igual que el ensayo general. Y los ensayos suelen ser más largos y bueno, pues el trabajo del director depende. Cómo es cada director, influye mucho, cada uno se centra, por supuesto, en unas cosas u otras, pero está claro que el teatro, al menos en mi experiencia, se suele ser mucho más práctico. Al final, la orquesta está en segundo plano, está el foso y lo importante es lo que pasa arriba, los cantantes y el escenario y tal. Y el porcentaje de tiempo a la orquesta que se dedica es realmente mucho más pequeño que a lo que es corregir las cosas que hay arriba. Entonces, no somos tan importantes. Y en la radio, en una orquesta sinfónica, pues sí, estás en primer plano, entonces cada detalle es más importante. Aunque nuestra orquesta en concreto nos dedicamos mucho a grabar cosas con cantantes o óperas concertantes, ciclos de lead. Entonces también estamos un poco en el trabajo de acompañamiento de los cantantes, pero sí que el hecho de grabar, sobre todo cuando hay producciones, que eso es estrictamente
grabar tanto toda la obra como fragmento a fragmento, hay que ser muy, muy precisos, porque cada pequeña cosa en la grabación pues, se oye, claro, y ahí depende un poco también del trabajo del técnico de sonido, que es más importante de lo que parece, eh, cómo se centre en el balance y en lo preciso de las cosas, que al final son cosas básicas, de ir juntos, que esté todo afinado, que esté el balance de volumen adecuado. Esto lo habíamos hablado ya, ¿no? Que al final las cosas más básicas, que es eso, afinación, tempo, estar todos juntos, es todo lo más, lo que diferencia, los pequeños detalles que diferencian de una orquesta muy buena o un grupo muy bueno a alguien excelente, ¿no? Que siempre van juntos o que casi siempre están totalmente afinados, ahí que van, pam, que los escuchas y dices, uff, qué maravilla, es que está todo en el sitio, ¿no? Sí, sin duda. Al final son cuestiones de detalles, es un porcentaje muy pequeñito, a veces lo que diferencia que algo esté muy, muy bien de que esté bien, simplemente. Lo que pasa es que como músicos es complicado, tanto como en la dinámica de la orquesta como individualmente, que a todos nos pasa en nuestro estudio individual, eso. Ese pequeño porcentaje que diferencia, ese pequeño detalle de estar perfecto a bien o muy bien, requiere un esfuerzo muy grande en proporción a los porcentajes anteriores, cuando uno empieza con el instrumento, pues el Ujú. típico ejemplo a que suene algo. Ese salto es, sí, ¿no? Ese salto, la primera escala, aunque ese salto es también un poco por la edad, pero ese salto es es más fácil de conseguir Más o sencillo. requiere menos tiempo sobre todo, es más rápido y satisfactorio incluso que este final, que son años y años en perfeccionar pequeñas cositas, pero bueno, al final es lo que da muchas veces la calidad. Y también es muy satisfactorio, sin duda, cuando todo Sí. sale, ya no solo uno mismo, sino la dinámica de la orquesta, cuando también depende del director y de la orquesta, cuando todo sale, todo funciona, fluye, es muy reconfortante, desde luego. Que bien. En cuanto has dicho del tema de la exigencia con uno mismo también, podemos entrar ahí ahora, sobre todo relacionarlo con el estudio individual o incluso con la preparación a audiciones también. Por ejemplo, en el estudio individual, o sea, a mí me pasa que yo a veces sí que ahora me estoy grabando mucho desde hace unos años y sí que soy bastante exigente conmigo mismo y es como que digo, ay, esto no lo escuchas desde cuando estás tocando, no prestas atención y luego aquí esta respiración o aquí la afinación o aquí tal, ¿no? Y cómo llevar de alguna manera esa autoexigencia que no te destruya o te quite la motivación por el estudio, porque muchas veces que no podemos, o sea, el ideal de perfección que tenemos en la cabeza no lo podemos conseguir de ninguna manera, entonces hay que ir pasito a pasito trabajando sin perder, teniendo esa motivación pero sin perderla porque la exigencia es demasiado grande. Sin duda, sobre todo lo has dicho, es pasito a pasito, eso al final significa tiempo y es un trabajo del día a día que no se ve, claro, de un día para otro no mejoras esas cosas. Eso es un poco, llegar a esos ideales es sobre todo tener la paciencia, la visión de poder verlo que a largo plazo puede cumplirse, pero que necesitas dar un paso adelante, dos atrás, tres adelante y que el progreso no es una línea constante, sino que Ujú. va haciendo altibajos y forma parte igualmente. Es muy interesante también, para mí grabarme es fundamental en mi estudio por lo menos. Escucho muchas más cosas que cuando uno toca, es que es lógico, no está tocando, estás también un poco por el proceso mental que haces en pensar la técnica, que mueves el aire, etcétera. No escuchas todo y muchas veces te sorprende, sin duda. Sobre todo de cara a las pruebas es muy importante. Pero yo lo intento hacer también bastante de forma diaria, ya que hoy en día es tan fácil, además, todo el mundo tenemos móviles que graban muy bien, suena muy bien, pues suena muy parecido. Es sencillo, no hace falta un gran aparato, yo creo que eso ayuda mucho también. Sí, así es. Además, luego lo que has dicho, el progreso es muy interesante y yo lo hablo bastante en el canal, que el progreso muchas veces no es solo hacia arriba y todos los días vas sumando, sino que hay muchos días que intentas sumar y por lo que sea, pues tienes que dar un par de pasos, perdón, un par de pasos atrás para poder seguir avanzando. Y a veces yo creo que eso es lo que realmente es difícil, ¿no? Ser fuerte mentalmente y ser constante y decir, yo sé que lo estoy haciendo bien, hoy no está todo lo bien que a mí me gustaría, pero está un poquito mejor, o por lo menos me acerco en el camino en el que yo quiero ir. Sin duda, eso yo creo que nos pasa a todos. Y a mí me ayuda a pensar que esos días que no va tan bien, yo pienso siempre en analizarme mucho, soy bastante analítico. Hay otras personas que yo creo que piensan un poco más dejarse fluir. Me gusta buscar también esos días que no está tan bien, qué manera puedo.
hacer que funcione igualmente, porque al final, eh, el tanto situaciones de pruebas como en la orquesta, no siempre tienes el mejor día. Vamos, te diría que es lo más raro, es rarísimo. Claro, O sea, que tengas un buen día, es que el cuerpo en sí, las sensaciones que te da, los mensajes que da, nunca son... eh, cuando tienes un positivos. concierto, claro, exacto, nunca va a ser ese. Es que no sé, a mí no me ha, o sea, me ha pasado que va bien, pero en la primera sensación nunca va a ser, madre mía, ya está. Hoy todas Lo he perfecto, no tengo clavado. ni que pensar, como si son, vamos, a mí por lo menos nunca me ha pasado. Tienes que eh, meterte en la música. Parece suena un poco tópico, pero es que es realmente es lo que más te va a hacer, lo que más hace a mí por lo menos eh, en centrar todas las cosas. Y eso viene a que eso, cuando uno tiene una mala sensación, al final saber tocar con eso también forma parte de nuestro trabajo, porque no está en Ujú. orquesta profesional y tienes que dar el máximo. Aunque no siempre es fácil, desde luego, pero él en el estudio eso también es estudiar, que es a lo que iba. Los días que no va bien, buscar de qué manera lo puedo compensar, de qué manera lo puedo conseguir para que aún así siga rindiendo al máximo de las posibilidades de cada uno, claro. Efectivamente, efectivamente. Ese debería ser el objetivo al final, pero claro, es realmente complicado. Fíjate, mi profesor decía una cosa a veces cuando tenemos problemas técnicos. Él me decía, no sabes cuánto tiempo te va a llevar. Puede que lo soluciones en un minuto, en 3 horas, en 2 semanas o en 10 años. Dice, pero lo importante es que tú sigas teniendo el objetivo de dónde quieres llegar y sigas trabajando para llegar ahí, ¿no? Y que sigas eso con tu progreso, porque al final para cada uno el progreso es distinto. Y has dicho una cosa muy interesante y es que tú también hay días, la mayoría de días, pues eso, que no estás, que no estás con buenas sensaciones. Y es muy bueno de poner esto en situación para que la gente lo sepa, que llegues donde llegues, nunca vas a... No hay un botón que le des y de repente ya va, todo fluye, ¿no? Ya no tengo que volver a estudiar o ya lo que haga va a ser increíble siempre, ¿no? Siempre tienes que Ojalá, tener ese nivel. pero no es el caso, Ya yo creo podía. que no. Claro, al menos en mi experiencia no es el caso y yo creo que eh, para nadie, me atrevería a decir, porque sobre todo en nuestro caso de músicos de viento metal, que dependes tanto de la musculatura, son músculos muy pequeños, también el aire, el diafragma, todo eso es como un deportista de élite en ese aspecto y afectan muchas cosas que al final, mm, claro, que al final eso te afectan. Sí, igual no se habla mucho de eso, pero uno cuando es una de las cosas que yo creo que la mayoría cuando gana la primera una plaza en una orquesta se dan cuenta o la primera experiencia profesional que trabajes, que sea 2, 3 semanas en una orquesta, vaya, tengo que seguir estudiando lo mismo que antes y los mismos basics y esa rutina. De hecho, te diría que hay un punto, para mí fue así también. Después, el año de prueba quizás un poco distinto, motivo de sensaciones, pero llegado a un punto que necesitas encontrar tu rutina ya de trabajo, de orquesta, no es igual que cuando estás estudiando, solo tienes el tiempo para estudiar para ti todo lo que quieras. Y en la orquesta tienes que Ujú. gestionarlo, sobre todo diría que en un teatro, por ejemplo, donde estaba antes, pues hay más cantidad de trabajo y es así, y tienes que gestionarlo bien también. Pues ahí encuentras tus rutinas personales de cómo gestionar ese tiempo, cómo estudiar eficientemente y ese proceso de estudiar también cambia también con los años y es que es un no parar al final. Eh, Sí, has dicho esto muy interesante que es la forma de estudiar eficientemente, porque cuando eres estudiante al final es lo único que tienes que hacer. Entonces, hombre, yo recuerdo de hacer auténticas barbaridades con el estudio, de meterte a las 8 de la mañana, salir a las 10 de la noche y no pasa nada porque al final es lo único que tienes que hacer. Entonces, bueno, si va más o menos, pues tampoco le das esa importancia. Pero yo creo que cuando ya eres más profesional, que tienes tu trabajo, tienes que dar lo mejor en ese momento, espacio-tiempo del día, tienes que estar ahí al 100%. Claro, te organizas tu estudio de otra manera para estar en ese punto dando lo mejor y luego, bueno, pues cubres otras cosas si tienes tiempo o depende cómo te sientes porque mañana tienes que seguir en ese punto dándolo si tienes ensayo, grabación, concierto, lo que sea. Entonces te tienes que organizar muy bien y sobre todo eso de que no tienes todo el tiempo del mundo como cuando eres estudiante. Entonces tienes que ir a los puntos exactos para lo que tú dices al final, aunque yo no me sienta bien, poder seguir dando lo mejor de mí. sí, sin duda. Y además, estudiar eficientemente porque, claro, eso es justo lo que has dicho. Igual tienes una semana que tienes que estar tocando óperas muy duras y luego un sinfónico, no sé qué, no puedes meterte a estudiar aparte de esos 6 horas todos los días y a tocar conciertos. Obviamente, no, claro, y ese qué estudias y cómo estudias sube de repente de importancia muchísimo.
Y luego también hay cosas que la gente se olvida, que bueno, que tienes una vida normal, de persona normal, que tienes que ir a comprar, que tienes que ir a... O sea, que cuando eres estudiante, no... Pagar facturas. Claro, y también pues hay que contar con esas cosas en el tiempo. Pues eso también tienes que organizarte de otra manera y bueno, simplemente antes no lo piensas y luego pues es importante, claro. Es algo a tener en Con el cuenta. tema de gestión del tiempo, por ejemplo, en cuanto a audiciones de orquesta, cuando la gente se prepara audiciones, ¿tú cómo sería tu plan o ha sido tu plan en las pruebas que has hecho? ¿O te has organizado de manera muy estricta, es decir, con horarios de, mira, hoy estudio esta hora, estos solos o estas cosas? O un plan a largo plazo? ¿O es más, dices, bueno, sé que tengo que preparar esto, más o menos continúas y amplías tu espacio de estudio? ¿O cómo es para ti eso? Pues Pues depende mucho, desde luego, no es fácil, como decíamos, cuando eres estudiante tienes todo el tiempo para eso. Em, yo dependía mucho, en los últimos casos, dependía mucho de que había en la orquesta y a partir de eso me tenía que organizar, porque como decíamos, pues en la orquesta tenía que seguir rindiendo y no te puedes dar todos los días una paliza extrema y luego llegas al ensayo y no puedes más. no, y luego Entonces, además que al día siguiente estás cansado para el estudio también, no. también, claro. Entonces esa gestión no es fácil. En mi caso, eso, es una orquesta que teníamos bastante trabajo, entonces tenía que ser aún más eficiente en el estudio que si no tuviera pruebas y, y buscar, sí, buscar los huecos, intentar que cada momento, por ejemplo, a mí me ayuda mucho, ya aparte de eso, para las pruebas, hacer pases a la gente, o sea, tocar para la gente. Creo que es muy bueno, muy sano para luego en el momento. Pasa que también pues, se puede hacer con cualquier cosa, cualquier solo que toques en la orquesta o un concierto de solistas. Todo eso es una preparación para el cuerpo, para los nervios, para la mentalidad que ayuda a ponerse en situación. ¿No? Entonces intentaba siempre colocar periódicamente pases para amigos, para compañeros, para igual, para quien sea, pero hacerlos constantes 1 o 2 veces por semana y eso es las cosas que más me ayudaban en la preparación de las pruebas, yo creo. Eh, a nivel, eso hay que planificarlo, claro, pero... Y luego el tema de qué obra, cuándo, también lo iba viendo un poco con la orquesta, porque claro, y el pase en sí igual, porque en el pase pongamos que pues, nosotros en unas pruebas de trompa solistas tocas los dos conciertos, uno de Mozart, el de Strauss, y pasajes pues depende, de muchos a muchísimos, depende de los que pidan, de donde sea. Entonces, claro, también hay que ir calculando la orquesta cuando es mejor, cuando hay más libre y bueno, un poco los días que hay más cosas que tocan la orquesta, pues a veces es más eficiente descansar o hacer técnica que te ayude a colocar que tocar todo el repertorio. Perdona que te interrumpiera, que antes de seguir por aquí por las audiciones, has dicho algo muy interesante sobre el descanso. Yo creo que está muy infravalorado al final en nosotros. Y yo veo a gente diciendo, no, no, estudia 5 o 6 horas al día y tal. Dices, a ver, si tú necesitas estudiar 5 horas al día, es que realmente no estás haciendo tu estudio muy eficiente. Porque, no sé, yo por ejemplo lo noto y cuanto más he mejorado el nivel, sobre todo, ha sido porque estaba descansado y estaba todos los días fresco. ¿No? Entonces podía trabajar al punto que quería, porque cuando estás cansado es que dices, es que ¿qué puedo hacer? No, no llego, o sea, hay cosas que no puedes afinar, no hay muchos matices que no puedes sacar. Y yo creo que eso no se le da la suficiente importancia, sobre todo a veces en nosotros, en los de viento metal, que somos, pues tenemos esta zona muscular que es mucho más sensible, ¿no? Que para otros instrumentistas. Sin duda, claro, con el violín puedes estudiar muchas más horas que nosotros, eso es así. O yo he tocado el piano también y ahí puedes estar, también tienes tendiditis y cosas, desde luego, pero en proporción muchísimo más. Ahí 5 o 6 horas no es nada, entre comillas, en comparación, pero nosotros tenemos, es que justo lo que has dicho es muy interesante porque los deportistas el descanso es algo que tienen completamente planificado, interiorizado. Y vamos, yo no he hecho nunca deporte de élite, pero se sabe. Y sobre todo, lo peor o lo que veo menos eficiente es ese estudiar por estudiar. Hay que estudiar X horas sí o sí, las hago lo que sea. Y eso para mí también siempre ha sido, también lo he hecho, y siempre ha sido contraproducente, eso sí. Yo Claro. tengo que, personalmente, tengo que estudiar bastantes horas para mantenerme al, o lo veo en mis compañeros, al ser solista siempre tienes todo mucho más expuesto, casi da igual qué es obra sea, pero siempre va a haber algo para el trompa primero, alguna cosita, lo que sea, mínimo, de ahí para arriba. Entonces siempre hay que mantener
un nivel, pero es eso, es tener claro qué vas a estudiar y para qué vas a estudiar y cómo lo vas a hacer. Ujú. Y lo que has dicho de la frescura es importante y sobre todo, o en mi experiencia, no solo aquí, que también, porque a veces sí que hay que entrenar, poder estar cansado, tocar con, digamos, con sensación de estar cansado, pero es lo que dices, en la cabeza es imprescindible estar fresco porque si no puedes pensar, no puedes escuchar y no puedes cambiar nada en realidad. Claro. Entonces no estás haciendo nada. Yo lo hablo mucho en el canal, de hecho empecé hablando de eso, de sobre todo, yo lo he llamado así, pero yo supongo que mucha gente lo podría llamar de otra manera, que es tener un objetivo y tener una idea cuando vas a tocar, ¿no? La idea es cómo quieres que suene el conjunto y el objetivo en lo que te vas a focalizar, digámoslo así, cuando vayas a tocar. Y claro, yo me recuerdo cuando era más pequeño o estaba en mi época de estudiante, yo eso no lo tenía gracia, simplemente tocaba y después escuchaba, bueno, esto me gusta o no me gusta, o por aquí o no. Y yo creo que es súper importante eso, tenerlo claro en la cabeza y decir, vale, quiero esto. ¿Y qué voy a hacer para llegar a esto? Vale, pues voy a focalizarme en esto otro, ¿no? Y vas al final. Es que si no es algo demasiado etéreo, ¿no? Ya es suficientemente complicado como para no focalizarte en algo. Entonces, si no estás yendo a ciegas totalmente, y yo creo que mucha gente, sobre todo, o sea, les ayudaría mucho, sobre todo para sentirse mejor con ellos mismos y con el instrumento, el tener un objetivo claro durante el estudio. Sí, sin duda. Yo creo que no es difícil, esa es la cuestión, que no es tan complicado. Puedes coger lo que sea, cualquier obra, cualquier estudio, realmente algo o sea, imagínate, estás preparando pruebas, yo no siempre estoy estudiando sin parar el Mozart, el Strauss, o sea, los conciertos que tocamos o los pasajes que tocamos. Igual, si quiero probar cierta cosa, pues cojo otro pasaje de otra cosa, algo que piense que eso me va a ayudar a lo que quiero y lo pruebo pensando en eso o sea, al final también te puede servir para motivarte, ir cambiando de repertorio, buscando cosas en concreto, pero claro, a veces encontrar el qué quieres trabajar puede ser según en qué punto estés, igual no está tan claro. Ahí puede ser que eso un poco es lo que complica, ¿no? Claro, y además también yo creo que a veces cuando fallamos algo es porque no tenemos claro en la cabeza cómo lo queremos. O sea, muchas veces claro, si dudas sobre algún pasaje es que es más fácil que lo falles, porque al final manda esto. Muchas veces nos guiamos por las sensaciones de aquí, pero la cabeza es lo que está mandando. Ese ejemplo yo creo que para un trompista es el pan de cada día. Sí, a todos nos ha pasado y que te diga que no miente, que a un punto u otro de la vida, eso, tienes una entrada que puede ser muy fácil, pero si antes estás pensando, uy, ¿y si fallo esto? Espera un momento, esta nota, pero la hago aquí. Vale, puedes apostar todo tu dinero que no va a ir, que vas a fallar seguro. Es que es tan importante, claro, sí, sí. A ver, en el resto de evento metal también pasa, ¿no? Pero creo que el tópico con los trompas, pues es el que es, un poco por cómo es el instrumento. Pero muchas veces es simple y llanamente la mentalidad, pero es sencillo porque nosotros que no pulsamos una posición en concreto, o como es lo de cuerda en piano o incluso el viento madera, no nos damos cuenta que aparte de qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo con el aire, es que está tu cerebro, qué nota va a procesar. Es igual que al cantar. Cuando cantas no piensas en si la cuerda vocal la vas a tensar más o menos, o es que tu cerebro manda la señal de cantar fa y cantas fa. Y Claro. si todo va bien en esa sincronización, pero es así. Entonces no le Sí, pero damos al la final importancia que tiene. eso es un poco como los deportistas que no piensan, o sea, un corredor no piensa voy a mover este pie, este músculo, este tal. Es demasiado complicado, o sea, simplemente lo haces y ya está. Y tienes la imagen en la cabeza de cómo quieres hacerlo y tu cuerpo responde y punto. Pues si te pones a analizar todo, está muy bien analizar para ver qué cosas están pasando que igual no quieres que ocurran. Pero a la hora de actuar, yo creo que el análisis hay que llevarlo fuera. El análisis es como para mí o antes o después. De hecho, más después, incluso sería, ¿no? De decir, vale, ¿qué ha pasado o tal? Pero en el momento es como simplemente actúa y ten claro la idea que quieres, ¿no? Sin Y con duda, eso sí. ya. A mí me ayuda a pensar justo eso también. Cuando estudio, si estás cambiando algo, haciendo técnico, perfeccionando alguna cosa, ahí sí estás en el taller, trabajando en el taller, puliendo, no sé qué, y ahí sí que pues analizas, yo me analizo mucho, intento pensarlo siempre, pero es justo lo que dices, cuando te has puesto el frac o la ropa ya es concierto y ya está ahí, centrarse. Cuanto más tengas la música en la cabeza, más claro, ya el resto de cosas ya son secundarias. Así es. Con el tema de audiciones y el jurado,
Tú también has sido jurado en algunas audiciones y a mí, por ejemplo, personalmente me gustaría, siempre te gusta saber qué está pasando al otro lado de la cortina, ¿no? Que, cómo es la situación y sobre todo también qué es lo que a ti, por ejemplo, especialmente te llama más la atención de un instrumentista o de un candidato o cuál puede ser la diferencia entre escoger a uno y a otro. Ujú. Pues sí, he tenido la suerte de estar bastantes veces de escuchar bastantes pruebas ahí en Recklinghausen, en mi anterior orquesta. Tengo que decir que en Alemania es un poco diferente, creo, a la mayoría de países. No sé si hay muchos más sitios donde se haga así, pero realmente no hay un jurado, sino que es toda la orquesta, lo cual también es algo que hay que tener en cuenta cuando vas, porque si no se abre el telón y ves 60 personas sentadas y puede ser, es bastante chocante en realidad. Luego cada orquesta tiene sus propias normas. Normalmente el grupo del mismo instrumento, pues tiene de alguna u otra forma más peso su voto, su voz, tienen o derecho a veto, o bueno, sí, ellos siempre hay que hablar cuando es tu instrumento y dar la opinión delante de la orquesta, pero creo que eso es algo que influye mucho realmente, me imagino, porque nunca he estado cuando es un jurado solo de 6 o 7 personas. Pero al estar toda la orquesta es mucho más democrático en el buen y el mal sentido. Hay que, digamos que influye mucho, pues cuando alguien se levanta y habla, la opinión, depende de quién diga qué cosas, pues la gente suele tener a veces más o menos en cuenta. Pero la línea general es que cuando habla el grupo, o sea, los del mismo instrumento, esa es la opinión que más en cuenta se tiene, lógicamente, porque son los especialistas. O alguien del mismo grupo, alguien si es de trompa, pues de metales, o si es violín, pues los chelos, violas. Y luego. Aparte de eso, hay una reflexión que me gusta hacer porque después de haberlo vivido al otro lado, seguro que a mucha gente que haya estado escuchando al otro lado le ha pasado. La primera vez que escuchas eh, pruebas, se te cae como un mito. Te desmitificas muchísimo. De repente te das cuenta de que hay cosas que piensas que son muy importantes y tienen cero trascendencia y luego hay cosas que, o sea, al final la conclusión es que el control que tiene uno cuando va a tocar a las pruebas, el candidato, es menor, más pequeño del que uno piensa que es, para bien o para mal. Me explico que al final la dinámica de la orquesta, lo que se hable en ese momento, lo que esté buscando la orquesta por cómo tocaba el antiguo segundo trombón, o el antiguo trombón solista de la orquesta tocaba así y ahora viene uno y toca muy bien, pero toca así y pues es que nosotros nos encaja más otra cosa y a veces si hay más gente o menos gente cambia el porcentaje de votación y se puede quedar desierta por un voto de alguien que no lo tenía claro y no habla eso, o sea, lo que quiero llegar es que eso no habla muchas veces de la calidad, de la justicia, digamos, del candidato. Y es algo que hay que tener en cuenta de forma positiva para ayudarnos que bueno, que es que hay muchas cosas que no están en tu control cuando estás haciendo pruebas. Entonces, pues solo te puedes centrar en lo que está en tu mano, que es tocar lo mejor que puedas. Porque hay muchas cosas que realmente cuando estás al otro lado te das cuenta de que son ajenas a eso que está pasando. Bueno, son subjetivas, básicamente. Y Ujú. pero por eso mismo es difícil decir que se busca. Yo sí, más o menos lo tengo claro y creo que es algo que se comparte en general en la mayoría de vientos. Casi por algún motivo, los vientos casi siempre estamos de acuerdo en quién queremos. Y es que se valora mucho la musicalidad de que está tocando, la frescura que tenga. Es decir, los fallos son muchísimo menos importantes de lo que uno tiene la percepción cuando está haciendo pruebas. Muchísimo menos. Se pasan muchas cosas por alto. Depende también de las circunstancias de qué plaza sea y de qué orquesta Y lo que sea. sea Pero también, ¿no? También supongo que depende del fallo, ¿no? Si es alguien que está, sí, pues igual la afinación no está tan estable, supongo que eso sí que es un punto a tener en cuenta para descartar. claro, sí, eso. Pero igual tiene que haber especificado en punto de vista de trompa que lo típico es el fallo sin más. Bueno, que también nos pasa a todos en metales. Es menos importante, claro. La afinación en general es eso y el tempo. Yo creo que en el fondo no es una sorpresa. Pero es verdad que eso es como el básico. Eso es casi te diría afinación, tempo y sonido. Es lo que te hace pasar la barrera a la primera ronda o no, básicamente. Y luego de ahí, eh, eso, la musicalidad, el cómo de libre, se oye mucho al final. Yo creo que sí que lo podemos tener en la cabeza antes, pero cuando estás al otro lado te sorprende de lo importante que suena
lo libre que esté tocando el candidato o no. Porque hay veces que hay alguien que está tocando bien, está todo bien, pero es que se oye que no está tocando libre y es una pena muchas veces, bueno, todo nos ha pasado, estás nervioso o Sí, pueden o pasar incluso muchas el cosas. pianista tampoco se sabe muy bien la pieza y parece que el solista va siendo él en lugar de tú, que estás Casi hay acompañándole. yo diría que casi hay que contar con ello. Depende de qué orquesta, adiciones, pero casi el 80% de las veces hay que contar con que el pianista eh, le anda las partituras esa mañana, que a veces pasa. Sí. Entonces, eso también es algo que hay que estudiar. O sea, al final no es otra cosa, es algo que hay que prepararse también. Que bueno, pues tienes al lado a alguien que más que acompañar te está medio molestando o no muy, suena un poco duro, pero bueno, es algo que hay que preparar también. Poder ser ajeno a eso. En esos casos, pues intentar tú mantener tu tiempo y ya está. Ya se apañará, ya Ujú. intentará seguir. Pero, pero lo que más siempre ha llamado la atención en las pruebas es eso. Cuando alguien llega y aunque pasen cosas, es hacer un fraseo realmente, sobre todo para nosotros quizá el estilo, que los que tenemos conciertos Mozart, tal, que esté todo dentro del estilo, esté todo bien fraseado, es muy importante, o el concierto romántico, que tenga un gran sonido, esté todo también líneas largas. No es nada nuevo, no, o sea, no es una cosa que no hayamos escuchado nunca, pero todo eso, toda esa musicalidad es un plano primerísimo, sobre todo y además sobre todo al final, ¿no? Digamos cuando estás entre uno u otro, creo que eso suma mucho. Al final es eso, vienen muchos candidatos, sobre todo si es alguien de violín o flauta, instrumentos que hay muchos. Y claro, es que paras de escuchar, tienes que pensar, hay que pensar eso, ¿no? No paras de escuchar 30 veces o 40 veces el mismo concierto, la primera ronda. Entonces, la gente empieza a estar así y cuando alguien llega y hace mucha música y propone algo diferente, pues Ujú. llama mucho la atención. Creo que eso es algo que hay que intentar buscar, que no es fácil, por supuesto, pero al final Ujú. yo creo que es la meta. Luego puede que cuadre o no, porque igual al gusto de la orquesta, pues no es lo que están buscando y ya está, pero al final la orquesta buscan un compañero de trabajo y, y hasta uno tiene que estar en un sitio donde se sienta también apreciado la forma de tocar o que cuadre la forma de tocar, porque si estás con compañeros que tocan, tienen una versión de la música completamente distinta a la tuya, pues es que aunque te coja no va a funcionar. Entonces, Sí, es que eso no se tiene tanto en cuenta al preparar audiciones, pero al final yo creo que es algo determinante, ¿no? Sí, ¿para qué sirve que te vayan a coger en un sitio si luego no encajas como con tus compañeros, con la idea ni nada? Al final vas a estar tú incómodo y ellos también, obviamente. No sé, es muy curioso cómo la música al final dependes tanto de la gente que tienes alrededor y cómo te afecta también eso al desarrollo no solo profesional, sino incluso personal. sin duda. Y en la orquesta es un grupo de gente que trabajan juntos al final. No es más distinto. Tenemos suerte de hacer lo que nos gusta y de dedicarnos a algo como la música, al arte, pero es un grupo, una dinámica de grupo, totalmente. Y tienes que hacerlo, tiene que ir todo el mundo a una. Y, claro, por eso es tan importante. Ujú. En tu orquesta, por ejemplo, ¿cómo es la relación con compañeros? Porque al final eso es bastante importante y no, como que no se le da tanta importancia, ¿no? Pero sí que tiene un punto clave, sobre todo también a la hora de coger un candidato a otro en el periodo de prueba. Sí, claro, es casi lo más importante, diría yo, de los periodos de prueba. Aparte del rendimiento, claro, eh, pero cómo encaje la persona en el grupo es muy importante, porque eso ellos buscas un compañero que vas a trabajar toda la vida con él, entonces esa es la forma de pensar, digamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, depende mucho de cada orquesta. Cada orquesta es un grupo de gente y pueden ser muy distintos. Yo la verdad he tenido mucha suerte siempre, tanto en mi antigua orquesta como en esta he tenido muy buenos compañeros y nos hemos entendido muy bien y, y he tenido suerte en eso, desde luego. Qué bien. Sí, porque además yo conozco gente que ha tenido malas experiencias con los compañeros de orquesta que llegan a entrar y durante el periodo de prueba es uno de los peores momentos de su vida, ¿no? Que no le hacen la vida fácil y no lo pasan nada bien. Así que eso realmente es algo bueno, no lo sabes, nunca lo puedes saber, pero si sientes la experiencia, pues intentar llevarlo de la mejor manera posible y ver que si al final no es tu lugar y que es una pena, pero es así.
Sin duda es parte también del proceso y es una cuestión de suerte, te diría, porque claro, tú como candidato no lo sabes en unas pruebas, cómo van a ser, puedes oír historias, pero, pero a veces no depende tanto de si son buenas o malas personas, sino a veces no, las personalidades pueden que no encajen, por lo que sea, o las formas de trabajar o pensar, es complejo. Cerrando ya la etapa un poco de la orquesta y audiciones y tal, vamos a ir un poco a la parte de estudio, ¿no? Porque tú estudiaste al principio en España y luego te fuiste a Alemania, pero ¿qué fue lo que te llevó a salir fuera de España y a estudiar en el centro de Europa, en Alemania, donde es la cuna de la música clásica también? Pero Sí, se podría decir. Bueno, sobre todo, yo quería estudiar con mi profesora, la verdad, con María Luis Noénica, que además se jubiló hace ya 3 o 4 años, sí. Así que tuve la suerte de aprovechar aún poder estudiar con ella en los últimos años. Y además ir a Berlín, pues Berlín es una ciudad increíble en general. Y como músico es increíble también, es perfecto, porque hay una barbaridad de orquestas de un nivel altísimo y hay mucha vida musical. Se aprende muchísimo de eso. Y bueno, también en parte porque también en Alemania hay que decir que ese es uno de los países, una excepción en el mundo de momento, en la que hay mucho trabajo, muchísimo más trabajo en proporción que en casi cualquier otro país. Es así. así es. Francia, España, Italia, aún hay cosas, pero siempre va a estar debajo, incluso Austria es donde más trabajo hay. Y eso, pues eso es un hándicap importante, claro. Y, y bueno, yo estudié eso, trompa y composición en Zaragoza. Y en principio no tenía muy claro que iba a ser, es decir, llevaba las dos cosas más o menos en paralelo. De hecho, te diría que quería ser más compositor quizá que trompa, pero bueno, a través de los años fui un poco más por otro camino y ya por eso me decidí a seguir con la trompa y, y fui ahí. Luego en la clase ahí en Berlín, en la Hans Eisler, pues tuve mucha suerte porque también los compañeros teníamos muy buen ambiente. Hay un par de aulas que son solo para los trompas, ahí estudiamos todos juntos. Eso no era muy bonito de escuchar desde fuera, pero estábamos todos juntos ahí estudiando a la vez y aprendí muchísimo, ya no solo eso de profesores en las clases, pero solo de estudiar con los otros compañeros que tenían un nivel altísimo. Aprendí un montón, un montón. Claro, y lo importante también, sobre todo, yo lo veo en los viento metal especialmente, lo importante que es dedicar tiempo a estudiar juntos, que a veces, pues yo que sé, no miras tantas cosas como yo que sé, afinación o ir totalmente juntos y tal, pero el hecho de estar tocando juntos acabas mirando cierto tipo de cosas, ¿no? Abres como más los oídos a escuchar lo que está pasando alrededor y sobre todo se te hace parte del estudio se te hace más ameno que si estuvieras tú solo, porque al final ya tienes el resto de la vida para estar tú solo estudiando. Sin duda, sí, eso está claro. Y luego aparte, eso hay cosas que estudiando con otros, sobre todo vosotros, trombones y tuba, que vais como los cuatro en pack, es, es que es el, claro, sí, es el trabajo que va a ser a partir de entonces para siempre. Realmente, si quieres ser músico de orquesta, vas a tocar con otros instrumentistas de tu instrumento y eso ayuda Toda mucho. la vida. Nosotros también, igual, influye muchísimo. Es que es lo que vas a hacer. Entonces es una forma de preparación también. Me gustaría abrir un tema que has dicho, claro, tú estudiaste composición y trompa a la vez, y ya bastante complicado me parece llevar una de las especialidades como para encima llevar las dos a la vez, entonces ahora mismo me pareces un máster de la organización o de... Bueno, apariencia todo. Hombre, si al final lo sacaste fue porque se podía, pero no sé si tienes algunos pequeños apuntes apuntes en el sentido figurado, ¿no? De recomendaciones que dirías como a la gente, sobre todo para organizarse bien o no sé qué es lo que hacías tú o qué cosas te ayudaban más. Pues la Por verdad, ejemplo. si soy sincero, fue una etapa bastante dura en general, sobre todo según pasaban los años de superior. Los primeros años siempre hay menos carga. Además, en Zaragoza, al menos entonces, había mucha carga lectiva y la diría que en la parte de composición todas las asignaturas eran muy importantes, aunque tuvieran pocos créditos y claro, eso a nivel de horas era a veces inabarcable con las dos cosas. Yo intentaba, ya te digo que fue muy duro, realmente, eso sí, sobre todo en los 2 últimos años, era eso, estudiar por las clases que tuviera, estudiar trompa por las mañanas, por la tarde
y cuando iba a casa a componer sin parar hasta las tantas de la noche, mucho café, dormir poco y otra vez. Y, es que era así día tras día, no, eso, los descansos del café cuando tocaba y iba por etapas, claro, a veces pues, sí que había más tiempo, pero en líneas generales fue un poco así. Entonces es difícil, fue muy difícil de organizarme, desde luego. Eh, Así lo que recuerdo, ya al final han pasado bastantes años, pero en líneas generales es así. Se puede hacer, no es imposible, depende de muchos factores, pero bueno, no me arrepiento desde luego, porque eh, las dos cosas me gustan mucho y aprendí muchísimo de las dos. Una cosa respecto al estudio, también yo creo que es bueno que gente que está en un nivel muy alto como tú, eh, se abran un poco cuál es para ellos lo más importante en su estudio diario, no hablando un poco de más tema técnico, un poco más para los de viento metal, qué es lo que a ti te dio trabajar o cómo lo trabajas, o a mí esto realmente me sirvió para llegar a tal, o cosas así. Yo creo que para mí es algo, me gustaría que lo compartieras aquí, sí, qué es lo que te sirve a ti. Claro, de nada especial realmente. Yo creo que casi todos lo podemos compartir, que los ejercicios básicos son los mismos para todos al final. Eh, el calentamiento, pues muchas notas largas al principio, flexibilidad, siempre. eh, es que no es ninguna sorpresa, supongo, ¿no? Pero la flexibilidad es algo que hago todos los días, sí o sí, ayuda mucho. Escalas, vas a hacer articulación, bueno, trinos, que también es parte de flexibilidad, un poquito de cada cosa. Siempre eso, pero, o sea, diga más que el qué, porque voy cambiando quizá ejercicios, algunos de flexibilidad un día, otros, según va pidiendo, arpegios de todo el registro. Primero desde el registro medio, ir ampliando hacia el grave, hacia el agudo. O sea, no es nada misterioso, desde luego, pero sobre todo bueno, también ejercicios digamos, es que no sé si es aplicable a todo, supongo que sí. Como trompa aguda, yo creo que es bastante, o trompa general en orquesta es importante también ejercicios de fuerza, que se llama en alemán. Vamos, para la musculatura, tal, que pueden ser Ajá. tanto aguantar notas largas, en varias dinámicas, tanto en fuerte como en piano, y ir subiendo, o tipo pequeños arpegios con acentos, pam, pa, 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 cosas así, y ahí esas Tipo cosas siempre. vocalizaciones, eso sería. ¿Mm? Tipo vocalizaciones sería eso, por ejemplo, de los arpegios y... Podrías verlo así, desde luego. Ajá. Sobre todo son cosas, lo más importante quizá más que el qué es lo que decíamos, es el cómo, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí pues depende un poco de cómo esté al final. Los días que he tocado mucho y que está tenso, pues hay que hacer pues, mucha más flexibilidad cuando tocas en orquesta. Mucha más flexibilidad para relajar, para volver a tener la sensación del aire. Cuando son los días de antes de tocar, ahora que esta semana toque preparar un programa, pues es más lo que vas a tocar luego en la orquesta, que al final son, en nuestro caso, que son notas largas, entradas, acentos, y al final no deja de ser eso. Y eso un poco mirando que esté todo bien El colocado, sitio. en el sitio, usar mucho aire, que el aire para mí es una de las cosas que más me ha ayudado siempre, a ser muy, muy activo con el aire, respirando muy abajo, o usando muy bien el soporte. Esa es una de las cosas que más curiosamente, cuando estoy menos en forma, bien de vacaciones o lo que sea, a partir de aquí, la fuerza del diafragma, del soporte, yo lo pierdo mucho y tengo que estar muy activo, volviendo. Y cuando está, de repente se, se hace la luz y ya salen las cosas. Pero hay muchas veces o me centro mucho aquí o nos centramos mucho aquí y al final es una cosa más de todo el cuerpo que hace que se libere mucho más toda la parte de arriba. Una cosa que se me viene a la mente ahora es, por ejemplo, en cuanto al estudio mental, ¿tú también te has preparado de alguna manera cuando tienes que afrontar, yo qué sé, pues, desde preparación de un concierto o una obra hasta preparación de otra cosa para la orquesta, por ejemplo, también la forma de... Es que, por ejemplo, sí lo hago, ¿no? De ponerme a escuchar las piezas y con la partitura del guión delante y luego me ayuda mucho, llegas allí y aunque no la haya tocado de por sí con el instrumento, llego y es que no he necesitado pegar una nota con el trombón. Sí, bueno, eso sin duda. Eso, sí, yo casi te diría que por amor a la música lo escucho con la partitura casi cualquier cosa que vaya a tocar. Y desde luego ayuda muchísimo, comprendes todo mucho más de lo que vas a hacer después. Y luego a mí es un tema que me gusta mucho, me interesa mucho. Tampoco soy un experto, pero sí teníamos en Berlín, por suerte,
profesores también de un poco de mental coaching y bueno, sí, es como para pruebas, es muy amplio, o sea, realmente eh, depende un poco de las circunstancias, puedo centrarlo más en una cosa o en otras. Así básicamente para las pruebas, lo te decía, hacer pases es un entrenamiento mental, por ejemplo, porque estás preparando tu cuerpo a la adrenalina que vas a tener ese día. O las visualizaciones también puede ser importante, pero depende un poco del nivel de profundidad al que llegues. Y luego, eh, ese para mí es eso, cuando los días que estás preparando antes, cada vez que haces un pase, como intentar pensar lo más realista posible, que estás ahí en el sitio y cómo va a ser. Todo lo que ayude a que la situación del momento sea lo más natural posible, lo más parecida al día a día posible. Y cuando estoy ahí en el sitio igual. Eh, Al final con el tiempo, digamos que hago las cosas más básicas en ese sentido. Siempre he pensado un poco antes en tener pensamientos positivos, en la respiración, que es al final ayuda también a eso, porque al final baja las pulsaciones, también es simplemente por eso y porque tocamos con aire, todo eso toda ayuda positiva. Y, y luego en los conciertos y en la orquesta, pues igual, también un poco. Ahora, a mí lo que más me ayuda, y bueno, en las pruebas es igual, sí, es eso, que suena un poco tópico, pero el centrarse en la música no solo te ayuda porque hay que centrarse en la música, sino porque haciendo eso, centras tus pensamientos en lo En lo importante, importante. que es eso. Entonces, es tan básico como efectivo. Pero no siempre es sencillo, es lo que decía. Al final, esos Claro. pensamientos que son negativos, que todos hemos tenido tarde o temprano, es como uno aprende, porque uno aprende el instrumento a base de críticas. O sea, nos han criticado toda la vida, porque es así el sistema. Entonces, tu mente lo sigue haciendo, pero hay veces que no tienes que decir, no, para, ahora no. Y eso es dejar fluir esos pensamientos, eso ayuda, y centrarse en la música ayuda completamente a eso, porque siempre se dice que no puedes pensar en dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Entonces, Claro. también hay mucha gente que, aparte de centrarse, piensa en el tempo justo antes de empezar o solo, que sea, pam, es simplemente pensar en esa pulsación antes de empezar, ya no has pensado en otra cosa, y ya tu cerebro Claro. está focalizado en lo que vas a tocar, simplemente con eso. Pues que es un trabajo también bastante lento, que también es algo creo que a mucha gente pues le puede costar porque tampoco es de un día para otro. Aunque sepas qué es lo que tienes que hacer, también es algo que tienes que entrenar, es como si es un músculo al final, el cerebro en eso. Y, entonces también necesitas ese día a día para entrenarlo. Jolín, qué interesante. Oye, no quiero robarte mucho más tiempo, que yo te agradezco mucho que lo hayas sacado No te para hablar preocupes, aquí yo y encantado. compartir. Muchas gracias. Pero nada, simplemente por ir cerrando. Bueno, yo siempre le hago dos preguntas a los invitados, que son ¿cuál es tu instrumento favorito dentro de la gama del viento metal? ¿Y cuál es tu obra favorita? Madre Va a mía, ser un poco obvio la primera, pero una bueno, fácil y igualmente una a veces difícil. empieza por la que quieras. Bueno, a ver, claro, siendo trompista, ¿qué te voy a decir? Está claro que no porque sea mi instrumento ¿Podrías? simplemente, pero puedo argumentarlo, puedo argumentarlo. De hecho, Eso es lo que quiero. te diría, de hecho, que yo toco la trompa por la pura casualidad, remota casualidad, porque empecé como la gran mayoría en España, en la banda de mi pueblo, y ahí el director, estábamos unos cuantos, y me dijo, solo hay uno que toca la trompa en la banda, necesito más, tú la trompa. Y ya está. No hubo discusión ni debate. Vale. Así que en realidad es simplemente por el puro azar. También faltaban oboes y le tocó a otro chico que le dieron el oboe, podía haber sido al revés. Así que simplemente fue cuestión del azar. Pero a pesar de eso, la literatura occidental, orquestal, la trompa a ver, tiene un papel fundamental. Sí, es Eso el no se centro al puede. final. Sí, Claro, sí, 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 es cierto. ya desde el barroco, el clasicismo, todo la verdad a mí yo lo disfruto mucho, sobre todo no tanto por el instrumento, sino muchas veces por las maravillas literarias que tenemos para trompa dentro de la orquesta y de obras también, porque tenemos suerte que Mozart escribió 4 conciertos, Strauss 2, Haydn 2, muy, muy buena música realmente.
Yo estoy esperando que el Mozart, el concierto que escribió para trombón, pero no lo encuentran. No. Bueno, está el de Leopold, por lo menos. Ahí Sí. tenéis el del padre. Una curiosidad, ¿sabes que no es un concierto original para trombón alto, sino que es, o sea, no lo sé exactamente, pero que son varios movimientos que van con cantantes y demás, y hay 3 movimientos en los que justo el trombón alto es como el solista, y se cogieron esos 3 y se juntaron. Originalmente la historia es algo así, no puedo Vaya. especificar tanto, pero es eso, es como que como no tenemos nada, bueno, pues nos arreglamos con este poquito que Pues no haya. tenía la más remota idea, no tenía ni idea. Pues Sí. funcionan muy bien como obra los 3 movimientos, Ujú. desde luego, las 3 piezas. Sí, gracias. Sí. Y nada, pues ya por... Ah, ¿el instrumento que tienes detrás es la tuba wagneriana o es el...? No, en alemán se llama Althorn, en español es como trompa alto, se podría traducir. Es Ujú. como, voy a enseñar. Es una, a ver, podría ser parecido a la tuba wagneriana o al bombardino, pero es más pequeño y está en mi bemol agudo. Ajá, qué Hay curioso. una sonata de Hindemith que está escrita para este instrumento. Entonces, yo soy un poco, estoy empezando a ser un poco coleccionista de instrumentos antiguos, me gusta. Y bueno, aquí en Alemania es relativamente común y hice con uno para estudiar. Originalmente se toca con una boquilla que es casi de trompeta, tu ancho, Ujú, pero hay adaptadores y lo puedo tocar con ujú. la de trompa. Lo único malo es que se toca con la mano derecha y eso todavía soy muy torpe. Pero estoy acostumbrado, aparte de que soy zurdo, estoy acostumbrado a tocar con la mano izquierda, entonces Díselo a un trombonista que no ha pisado un pistón en su vida. sí, o eso, sí. Qué curioso. Nada, ya por terminar del todo, tu pieza, obra favorita, total libertad, si es de orquesta, de solista, de lo que tú quieras. Eso es de imposible a muy difícil. Elegir una sola obra, uf, muy difícil. Que de todo, una. Depende también del humor, ¿no? Del día o de lo Ujú. que sea, según apetezca, que claro, es muy difícil. Voy a decir una, es que es difícil. Voy a decir una, no es que sea mi obra favorita, pero es desde luego una de ellas, sobre todo porque es una obra que escucho desde que era niño y siempre me ha afectado mucho, que es Flute, la flauta mágica de la Ah, ópera, sí. Y la verdad es que la tengo siempre muy presente desde pequeño. Porque mi padre, que es muy melómano, me ponía para escuchar siempre desde pequeño y le tengo mucho cariño. Pero jolín, qué curioso. difícil elegir una. Pero bueno, lo dejamos ahí con la flauta mágica. Está bien, está bien. Buena elección. De todas maneras, yo siempre soy un poco picarón con los invitados al final para que se mojen un pelín en eso. Pero bueno, que nada más, Rodrigo, mil gracias por tu tiempo, por esta charla. Espero Gracias que a les ti. sirva a los oyentes. Ojalá Y sí. nada, que por aquí pondré también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y eso. Y nada, que gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Igualmente ha sido un placer y nos vemos. Venga, un saludo. Chao. Adiós.